La evaluación visual va a constar de dos tipos. Vamos a tener el examen objetivo y el examen subjetivo. El objetivo es lo que realizamos con instrumentos en el cual el paciente no participa. ¿Ok? Mientras que el subjetivo, el paciente va a decir cómo, cuánto y qué visualiza. Muy bien. Entonces, dentro de los exámenes objetivos vamos a tener la queratometría, realizado con un queratómetro. Este queratómetro es el modelo de Helmholtz. En este caso la autorrefractometría, con el autorrefractómetro, y la retinoscopía. ¿Ok? Entonces, aquí vemos en las imágenes retinoscopía, el autorrefractómetro y el queratómetro. Este queratómetro, bueno, está quedando en desuso debido a que los autorrefractómetros ya tienen incorporado el examen de la queratometría. ¿Ok? Pero como nociones, para que vea cómo se realizaba antes, básicamente este tipo de queratómetro utilizaba la córnea como si fuera un espejo, ¿no? Se iluminaba, en este caso, con una luz que sale del queratómetro a la córnea y nosotros visualizábamos estas miras que se formaban de la córnea. Entonces nuestro objetivo era alinear estas cruces y estas líneas, primero alinear y luego juntarlos. El hecho de juntarlos va a implicar un radio de curvatura, el cual posteriormente íbamos a tomar lectura. Entonces, la retinoscopía es un procedimiento objetivo que sirve para evaluar el estado refractivo del ojo. En este procedimiento, el punto remoto del paciente se conjugará con el punto remoto del examinador. Para ello, vamos a utilizar lentes compensadores. Y vamos a ver para qué se utilizan los lentes compensadores más adelante. ¿Por qué? En este caso, la retinoscopía sirve mucho para aquellas personas que no colaboran. Por ejemplo, en el caso de los niños, que puede ser que todavía estén en una etapa inicial, ¿no? de ir a la escuela, entonces no conocen muy bien las letras, pueden conocer algunas figuras, pero sin embargo, este dispositivo que es el retinoscopio nos permitirá hallar cuál es el estado refractivo del paciente. Desde el primer año podemos realizar una evaluación refractiva con el retinoscopio, cosa que con el autorrefractómetro no lo podríamos hacer. Entonces, aquí tenemos un set, el set del retinoscopio, que consta de oftalmo, el cabezal de retinoscopio y el mango. Creo que ya lo habíamos mencionado. Entonces, la óptica retinoscopio consta de dos sistemas, uno de observación y el otro de iluminación. El de observación es el que va a observar el examinador a través del retinoscopio el ojo del paciente. Mientras que el de iluminación, también conocido como proyección, va a servir, o mejor dicho, el sistema del retinoscopio consta de un espejo, un lente condensador y en este caso un foco emisor de luz, el cual va a emitir esta luz directamente a la pupila del paciente con el fin de evaluar el estado refractivo del paciente. Para ello constamos con dos tipos de espejos. No, en la teoría nos dicen que consta de un espejo plano y un espejo cóncavo, pero en realidad son efectos que se va a producir cuando uno mueve el tambor del cabezal del retinoscopio. Si nosotros subimos el tambor, ¿no? de abajo hacia arriba, esto nos va a generar un efecto cóncavo. Mientras que si nosotros bajamos el tambor, nos va a producir un efecto plano, efecto del espejo plano. Generalmente trabajamos con el efecto plano. Esto va a hacer que la luz que emana del retinoscopio
va a salir de manera divergente. Y es por ello que vamos a utilizar lentes compensadores de esa divergencia. Entonces, ¿cómo trabaja la retinoscopía? El retinoscopio va a iluminar el interior del globo ocular, en este caso a través de la pupila. El examinador evalúa el reflejo que sea en la retina. Aquí vamos a determinar cuáles van a ser los movimientos. Ya lo vamos a ver en un instante. Una evaluación objetiva dará una prescripción para visión lejana basado en los medios ópticos del ojo. Usualmente el punto de inicio es el punto de inicio de una evaluación subjetiva. Todas las evaluaciones objetivas son el punto de inicio para lo subjetivo. Entonces, aquí vamos a ver los reflejos que encontraremos al realizar una retinoscopía. Será el movimiento a favor cuando, si yo muevo hacia la derecha, el reflejo que se forma dentro va en el mismo sentido. Será un movimiento en contra cuando el movimiento que yo emito al interior del ojo del paciente irá en sentido contrario. Si voy a la derecha, el reflejo se va a la izquierda. Y finalmente vamos a tener una iluminación o un reflejo sin movimiento. O sea, si yo muevo a la derecha, no va a haber ningún movimiento. En el caso de a favor, vamos a neutralizar con lentes positivos. En el caso del movimiento en contra, vamos a neutralizar con lentes negativos. Y nuestro objetivo en la retinoscopía será siempre la neutralización, que no exista movimiento. Entonces aquí vemos este video, el cual vemos un movimiento a favor. Mi haz de luz gira a la izquierda, a la derecha, y yo veo que internamente ese movimiento me acompaña. Entonces ese se llama movimiento a favor y se neutraliza con lentes positivos. En este caso tengo un movimiento en contra. Me voy a la izquierda y el movimiento se va a la derecha de mi reflejo. Movimiento en contra. Entonces esto se neutraliza con lentes negativos. Y finalmente vamos a tener un movimiento neutralizado. O sea, quiere decir que no hay movimiento. Es iluminación total. Y este es nuestro objetivo, encontrar esa neutralización. Entonces, ¿por qué es movimiento a favor y por qué es movimiento en contra? ¿Por qué el movimiento a favor se neutraliza con lentes positivos y el movimiento en contra con lentes negativos? Aquí hemos utilizado esta imagen de esta página, optobook.com, lo puede verificar también. Y aquí da la explicación acerca del movimiento a favor y el movimiento en contra. Cuando estamos frente a un caso de hipermetropía, la luz que se forma, o mejor dicho, el enfoque, se dará de manera virtual detrás de la retina. ¿Ok? Entonces, vemos aquí cómo se da el movimiento. Si yo subo, bajo, aquí también el reflejo que se forma en la retina sube y baja. Entonces, esto se neutraliza con lentes positivos. ¿Ok? Entonces, yo aquí, si yo coloco un lente positivo demasiado fuerte, digamos, ya hice el enfoque muy delante y aquí estoy frente a un caso de negativo, o sea, movimiento en contra. Finalmente, el movimiento que se neutraliza es cuando la luz se va a enfocar en la retina. Aquí, en esta parte, ya no va a haber movimiento. Y eso es lo que nosotros debemos encontrar en el examen objetivo de la retinoscopía. Nuevamente, movimiento a favor, me sigue, o sea, el reflejo que se forma en la retina me sigue al movimiento. Esto se corrige con lentes positivos, pero al utilizar, digamos, a manera de ejemplo,
Aquí vemos un caso de miopía. Si yo bajo, el reflejo sube. Si yo subo, el reflejo baja. Entonces, utilizando el lente adecuado, voy a conseguir la neutralización, que es enfocar en retina. Muy bien. Entonces, los métodos para realizar la retinoscopía son dos. Método estático y método dinámico. ¿Ok? En el método estático, el paciente fijará un objeto a 6 metros. Se llama estático porque el cristalino es el que se mantiene en reposo. Mientras que la retinoscopía dinámica es cuando el paciente está con la acomodación activa. Entonces, eso se logra cuando un paciente está mirando un objeto a 40 centímetros. Es aquí donde se evalúa el estado refractivo, el estado acomodativo del paciente. Este tipo de retinoscopías dinámicas tenemos diferentes. La retinoscopía de MEM, retinoscopía de Bell, de Mohindra, de Knott y muchos otros más. Esto va a servir, bueno, MEM por el método de estimación molecular, que es cuando uno evalúa el estado acomodativo de cada ojo, para evaluar si ambos ojos están bajo el mismo efecto acomodativo. El punto remoto versus el error refractivo. ¿Qué es el punto remoto? Teóricamente es el punto en el espacio que se conjuga con la fobia cuando la acomodación se encuentra en reposo. En otras palabras, es el punto máximo a la cual un paciente puede ver. Por ejemplo, en el caso del miope, el punto remoto se encuentra entre el paciente y el examinador. En el caso de los miopes, el punto remoto es su máxima distancia. Y creo que ya le había mencionado para hallar aproximadamente cuál es el grado de miopía en los casos de miopes altos, sobre todo. Un paciente que no ve la cartilla de lectura, pero sin embargo uno le hace ver a una distancia y el paciente sí puede ver, quiere decir que es un paciente miope. Entonces lo que estamos haciendo allí es evaluar su punto remoto. Y ya lo vimos de que tomando la inversa nos da un valor aproximado de la miopía. En el caso de astigmatas presenta dos puntos remotos. Los astigmatas van a presentar planos focales. En este caso vamos a tener uno por cada meridiano. En los casos de hipermetropía, el punto remoto se encuentra detrás de la retina, como ya lo habíamos visto en el video anterior. Y en el caso de emétropes, el punto remoto se encuentra en el infinito visual, ¿no? Más de 5 metros hacia adelante. ¿Qué es lo que observamos durante la retinoscopía? Teóricamente, ¿no? En los libros vamos a evaluar la anchura del reflejo. Para metropías altas, el reflejo, aquí está al revés. Las metropías altas, el reflejo es grueso, y para metropías bajas, el reflejo es delgado. Ok, eso lo vamos a corregir. El brillo del reflejo en ametropías altas es opaco. En algunos casos parece como si fuera neutralizado, porque aparentemente no se ve movimientos. En ametropías bajas, el reflejo es brillante. La velocidad en ametropías altas es lenta y en ametropías bajas es más rápido. En la dirección, ya lo hemos visto, hipermetropías es a favor y miopías es en contra. Muy bien, aquí vamos a ver unos ejemplos de movimientos ya en un ojo en vivo, ¿no? Aquí estamos frente a un foróptero y vemos ahí el reflejo, ¿no? Aquí, por ejemplo, movimiento a favor, me sigue, pero el paciente puede cambiar de acomodación, entonces por un momento está a favor y luego está en contra o está neutralizado. Entonces eso hay que tener mucho en cuenta. Por eso la retinoscopía debe de realizarse lo más rápido posible.
Aquí vemos igual movimiento en contra, perdón, a favor. Pero en este caso el paciente está mirando hacia los lados, ¿no? Entonces puede dar la sensación de que cambia el movimiento o que se encuentre neutralizado. Aquí tenemos un caso de una pupila con bastante dilatación, el cual no se visualiza correctamente debido a la aberración esférica que tiene. Y esto sucede mucho en los pacientes miopes. Pero hay que fijarnos en el movimiento central. Aquí, por ejemplo, estamos frente a una catarata central. Esta manchita que está en el centro es una catarata. Esa es otra ventaja de la retinoscopía. Vemos cómo están los medios restringentes del ojo de manera indirecta. Aquí tenemos un movimiento que no se sabe si es a favor o es en contra. A esto se le llama movimiento en tijera y se presenta en los casos de distrofias corneales como en el queratocono. ¿Okay? Hay otros tipos de movimientos también en superficies irregulares, que no necesariamente son queratoconos, pero son otro tipo de distrofias corneales. Puede ser por una cicatriz, en algunos casos por un pterigion avanzado, el cual no nos permite definir cuál es el movimiento, como este caso, por ejemplo, ¿no? No se sabe si es un movimiento a favor o no se sabe si es un movimiento en contra. Hay como unos barridos. Entonces aquí va a ser un poquito difícil encontrar la refracción del paciente. Los pacientes que tienen pupilas mióticas bien pequeñitas a veces no se puede visualizar con mucha facilidad. En estos casos sirve el espejo cóncavo, porque eso adelgaza un poco la mira. Cuando tenemos ametropías altas, como le comenté, es opaca, no se visualiza correctamente. Y nos vamos a ir ayudando de los lentes. En este caso nosotros podemos poner lentes positivos altos o negativos altos, a ver cuál es el que se nos acerca. Aquí tenemos opacidad, ¿no?, de medios, el cual no nos permite ver con mucha claridad los reflejos. Muy bien, seguimos. Entonces, con el espejo plano, el movimiento en contra, el punto remoto se va a encontrar entre el paciente y el examinador. En el movimiento a favor, el punto remoto se encuentra detrás del paciente. Es virtual. Y en el movimiento neutralizado no habrá movimiento, el punto remoto se encuentra en la pupila de entrada del examinado. Aquí vamos a ver una neutralización de un movimiento a favor. Aquí vemos que el movimiento es a favor. Aquí aprovecho para decirle que no solamente evaluamos en una sola posición, sino en la mayoría de las posiciones, ¿no? Vertical, horizontal y oblicuos. En este caso, como era a favor, coloqué un lente de +1 y nuevamente verifico si el movimiento sigue a favor, está neutralizado o está en contra. Entonces intenté con un +1, ahora voy a utilizar un +2 y verifico que el movimiento sigue a favor. Como sigue a favor, utilizo un lente de mayor poder. Y ahora verifico que está neutralizado, no hay movimiento. Entonces, voy a probar con un +4. Me pasé, ahora el movimiento es en contra. Lo que estamos haciendo aquí es neutralizar la luz. No quiere decir que la medida que neutraliza es la medida final del paciente.
No. En este caso, se neutralizó con un lente de más 3 dioptrías. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí vamos a tener otro concepto de distancia de trabajo. ¿Por qué se considera distancia de trabajo? Porque la luz que sale del retinoscopio sale de manera divergente. Esta divergencia va a tener una incidencia negativa en la refracción del paciente. Y esta divergencia va a depender de la distancia a la cual se encuentra el examinador frente al paciente. Entonces, si el examinador se encuentra a 50 centímetros, el lente de trabajo será de más 2 dioptrías. Si se encuentra a 66 centímetros, el lente será de más 1,50. ¿Qué quiere decir? Que nosotros a todo el resultado que encontremos debemos de restar de manera algebraica estos valores según la distancia. De allí deriva el término retinoscopía total versus la retinoscopía neta. El total es el valor el cual encontramos en la neutralización, pero la retinoscopía neta es el valor que sale de la resta de la retinoscopía total y la distancia de trabajo. Entonces, lo que nosotros buscamos en un paciente es la retinoscopía neta. Aquí unos ejemplos. Utilizamos el espejo plano, quiere decir que la luz sale de manera divergente, ¿no? Esto es como algo adicional. La distancia de trabajo es 50 centímetros y el lente con el cual yo neutralicé es más 4. ¿Cuál será la medida o la retinoscopía neta del paciente? Más 2. Correcto, muy bien. En este caso, en el segundo ejemplo, ¿cuál será la retinoscopía neta del paciente? Menos 6, menos 5. Ok, pero aquí la distancia es 66 centímetros. Ah, la distancia es 66. Sería menos 4,50. Correcto. Y finalmente, el último, si neutralizó con más 2 y está trabajando 50 centímetros, ¿cuál será la Más retinoscopía? 4. Más 2. ¿Mm? ¿Cuánto? Más 2. Más 2. Más 2. La última. Correcto. La última, entonces, ¿cuál sería el resultado? Más 2. Ahí. No, plano, sería plano. Correcto, muy bien. Plano, exacto. No necesariamente un paciente que no necesita corrección va a estar neutralizada en la primera. No, eso lo vamos a ver ya con el resultado de la suma algebraica entre el valor de la neutralización y la distancia de trabajo, ¿no? El lente de la distancia de trabajo. Muy bien, entonces, el procedimiento es evaluar el ojo derecho del paciente con el ojo derecho del examinador y el ojo izquierdo con el ojo izquierdo del examinador. Y ahí sí está difícil para mí, porque mire, eso es No, ese ojo mío izquierdo con el evaluar el ojo izquierdo con el ojo izquierdo mío, mire, es, eso no se sabe. es cuestión de práctica. Al principio le va a costar, pero tiene que practicarlo. ¿Ok? Si utiliza usted corrección, tiene que utilizar sus gafas durante la evaluación de la retinoscopía. Acuérdense que es la conjugación, ¿no? Tanto de la hemetropía o de la ametropía que tiene el paciente con el del examinador. Es una conjugación. Si usted no usa corrección, es como usar el ensómetro. Si usted necesita corrección, use el ensómetro. Caso contrario, va a tener que calibrar el ocular para que pueda obtener la medida correcta. Sucede lo mismo durante la retinoscopía. Aquí recomiendan neutralizar el meridiano más positivo o menos negativo. Esto con el fin de que al final
encontremos el valor de cilindro con signo negativo. Pero en mi opinión, a todos los estudiantes, porque en algunos casos esto frustra al alumno. Yo les digo a los alumnos, si encuentran un meridiano a favor, neutralicen. O sea, el primer lente que van a neutralizar siempre va a ser un lente esférico. Sea positivo o negativo, en lo que encuentren, neutralicen. Y el segundo lente, que va a ser el meridiano opuesto, va a ser o cilindro negativo o cilindro positivo. Cualquiera de las dos. Si el movimiento es a favor, colocar cilindro positivo. Si el movimiento es en contra, colocar cilindros negativos. Eso me ha funcionado en los alumnos porque evita la frustración de que encontrar primero el meridiano más positivo o el menos negativo muchas veces no resulta. Es difícil encontrar esos meridianos. Lo primero que encuentre, neutralice. Y ahorita vamos a ver ejemplos. Y finalmente, el valor con el cual neutraliza, se va a restar la distancia de trabajo. Esto solo al componente esférico, no se hace al componente cilíndrico. Muy bien, ¿de qué depende el movimiento? Ya lo habíamos mencionado, del error refractivo del paciente, del estado acomodativo, de los lentes colocados delante del paciente. Si le pongo mucho poder positivo, el paciente se miopiza, ¿no? Y también va a depender de la distancia de trabajo a la cual estemos realizando la retinoscopía. Muy bien, entonces vamos a hacer unas prácticas y para ello nos vamos a ayudar de un simulador que tenemos en la web. Y le voy a pasar este link, el cual usted va a poder practicar su retinoscopía de manera virtual. ¿Ok? Ahora se lo paso al terminar la clase para que lo pueda practicar. Y aquí vamos a hacer unos ejemplos de cómo realizar este procedimiento. Y esto es lo que usted va a ver, esta pantalla es lo que usted va a ver durante su práctica, así tal cual. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a ver. En este caso, tenemos un paciente que vamos a realizar la retinoscopía. A ver, esperen un segundo, vamos a compartir el audio. Okay. En este caso tenemos un paciente miope, el cual vamos a realizar la retinoscopía o la neutralización en primer lugar. Si yo hago un barrido completo, veo que el reflejo dentro del ojo, lo que también se llama sombras, ¿ya? Por eso el procedimiento de la retinoscopía también se llama esquiascopía, porque viene del griego sombras, de esquiascopía. Entonces, lo que evaluamos aquí son las sombras que se proyectan en la retina. Aquí vemos que este movimiento es en contra. Como ya les dije, no solamente hay que evaluar un meridiano, sino también vamos a evaluar el otro meridiano. Ya vamos a colocar a 180 grados. Observen. Movimiento en contra. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos? Neutralizamos con lentes esféricos, en este caso negativos. Negativos. A ver, voy a colocarle menos 1.25 y hago la prueba. Veo que el movimiento es en contra. Si yo lo ubico de manera, mi franja perpendicular
veo que el movimiento está en contra. Voy a colocar más negativos, por ejemplo, menos 250, a ver qué sucede. Y veo que está neutralizado. Está neutralizado. Si verifico el otro meridiano, también está neutralizado. Eso quiere decir que el lente que neutralizó este defecto visual será menos 250, pero esa es la retinoscopía total. Ahora falta la retinoscopía neta, que vendría a ser la resta de este valor, el cual hemos neutralizado, menos 250, menos el lente de trabajo, que para este caso es 1.50. Entonces, finalmente, mi efecto visual para este paciente de manera objetiva será menos 4, que fue el ejemplo que nosotros pusimos aquí. Muy bien, vamos a pasar a un ejemplo de hipermetropía. Vamos a colocar un esférico de una hipermetropía de 250, ¿ok? Y una distancia de trabajo o un lente de trabajo de 2 dioptrías. Esto quiere decir que estamos trabajando a 50 centímetros, ¿ok? Muy bien, entonces lo que yo voy a hacer aquí es retirar, ¿no? O sea, no hay nada, no hay ningún lente, entonces lo primero que tengo que hacer es evaluar los movimientos de las sombras que se proyectan dentro del ojo. Entonces aquí muevo de manera horizontal, veo que el movimiento me acompaña. Si yo giro, veo que me acompaña. Ahora también dijimos que hay que hacer de manera oblicua, veo que me acompaña. El otro oblicuo, veo que me acompaña. ¿Okay? Entonces aquí voy a neutralizar con lentes positivos. Se me ocurre este valor, más 1.50, positivo, o sea, el movimiento todavía sigue positivo. A ver qué pasa si lo coloco en la franja en posición horizontal, también positivo. La franja en posición oblicua, positivo. En posición vertical, igual positivo. Entonces voy a seguir aumentando. Voy a colocar más 250. A ver, positivo, positivo. Ok, positivo. Entonces voy a seguir aumentando. Voy a ponerle 350, a ver qué pasa. Positivo. Y positivo. Sigo aumentando. Voy a ponerle, a ver, el 450, a ver. Neutro. Neutro. En los oblicuos. Neutro. Y en el otro oblicuo también neutro. Muy bien. Entonces quiere decir que el lente que neutraliza este defecto visual es más 450, pero no es la medida objetiva. A este valor hay que restarle el lente de trabajo, ¿no? Que será más 450 menos 2 será más 250, ¿no? Y este es el lente que se ha obtenido de manera objetiva. De aquí viene la otra parte, que es la evaluación subjetiva, que es la que va a definir si es o no es el valor que tendrá el paciente para su corrección. Muy bien, vamos a poner un ejemplo esfero-cilindro. Okay, vamos a ver. 1 más 1, y vamos a poner un cilindro negativo de menos 250 por un eje de, vamos a poner 180 grados. ¿Okay? Muy bien, entonces aquí volvemos todo a 0 y no hay nada por aquí, no hay ningún lente. ¿Okay? Entonces comienzo
con mi franja de manera vertical. Hago mi barrido y veo que tengo un movimiento a favor. Ahora coloco la franja de manera horizontal, hago un barrido y veo que también es un movimiento a favor y de manera vertical también a favor. Muy bien, aquí lo que les dije es que no se preocupen cuál es más a favor o cuál es el más positivo, no se preocupen. Simplemente seleccionen uno de los dos y comiencen a neutralizar. En este caso es positivo aquí y positivo aquí. ¿Ya? Muy bien, entonces voy a colocar lentes positivos, por ejemplo de +1. Aquí, por ejemplo, está en contra. Y vamos a ver la franja. Aquí está a favor. Ok, entonces voy a seguir con el que tiene más a favor. Ok, entonces vamos, aumentamos ahí. Movimiento, sigue a favor. Solo para saber cómo está en el otro lado. En contra. Muy bien, entonces me voy con el que es a favor. Ya, eso voy a neutralizar primero. Entonces aumento. Ok, le coloqué un +3. Neutralizó, perfecto. Entonces ahora giro la franja a horizontal y hago mi barrido vertical. Entonces aquí es un movimiento en contra. Entonces, como solamente quiero neutralizar este meridiano, voy a colocar lentes cilíndricos. Como es en contra, voy a colocar cilindros negativos por un eje, en este caso el eje de la franja. La franja, ¿cómo está? A 180 grados. Entonces voy a colocar negativo, se me ocurre -1 por 180 grados. 180 grados. Ok, muy bien. Y hago mi barrido. Está en contra, solo para cerciorarme de que no ha afectado en nada al otro meridiano. Como ven, sigue neutro. Entonces sigo aumentando más negativos. Le voy a colocar -2 y veo que está en contras aún. Aumento a 250 y veo que ahora sí se ha neutralizado. Muy bien, perfecto, neutralizado, neutralizado y ya está. Entonces ya neutralicé a este paciente que tiene este defecto visual. El lente que ha neutralizado es +3, -250 por un eje de 180 grados. Este no es el lente objetivo o la retinoscopía neta. La retinoscopía neta será la resta del valor esférico menos el lente de trabajo, que en este caso fue de 50 centímetros, que corresponde a un +2. Entonces será +3 menos 2, me queda +1 menos 250 por 180 grados, que es lo que tenemos aquí como ejemplo inicial. ¿Ok? Muy bien. Bien, seguimos con la práctica de retinoscopía con el simulador de la Academia Americana de Oftalmología. Entonces aquí hemos puesto test, vamos a colocar New Patient, nuevo paciente, y aquí no sé exactamente cuál es la prescripción. Comienzo yo a hacer mi barrido y visualizo que el movimiento es a favor, pero está un poquito opaco. Eso quiere decir que tenemos una metropía un poquito alta. Sin embargo, en el otro meridiano vemos que no hay reflejo. Entonces, yo voy a comenzar por el que he visto, pero antes debemos de colocar cuál es nuestra distancia de trabajo. Vamos a trabajar a 66 centímetros, que corresponde a un lente de trabajo de +1.50. Entonces aquí veo que hay algo a favor, entonces coloco lentes positivos y voy aumentando poquito a poco
hago mi barrido, movimiento a favor, sigo. Y con este lente de más 750 esférico se neutralizó. Ahora voy a evaluar el otro meridiano. Veo que el movimiento está a favor. Entonces voy a colocar lentes positivos, pero cilindros. En este caso estoy en la posición de 180 grados, entonces quiere decir que voy a tener que colocar el eje de 180 grados, ¿no? Ok, es a favor, cilindros positivos, y para este caso neutralizo con más 250. Verifico la otra posición, la franja vertical, y está neutralizado. Entonces el lente que neutraliza este defecto refractivo es más 750 más 250 por 180 grados. Ok. Aquí la distancia de trabajo es más 1,50. Entonces mi retinoscopía neta será más 750 menos 1,50. Eso nos da un más 6. Entonces aquí abajo voy a colocar el más 6 más 250 por un eje de 180. Y acá arriba y va a ir la transposición, o sea, con cilindro negativo. Sería más 850 menos 250 por un eje de 90 grados. Hacemos el check answer y la respuesta es correcta. Aquí la notación es que en la parte superior va a ir el cilindro negativo y en la parte inferior va a ir el cilindro positivo. Como en este caso trabajé cilindros positivos, lo puse en la parte inferior. Si fuera lo contrario, si hubiera encontrado esto primero con cilindro negativo, en la parte inferior hubiera colocado la transposición, en este caso con cilindro positivo. Muy bien, esa va a ser, digamos, el procedimiento para que ustedes puedan encontrar la retinoscopía neta. Vamos a poner otro ejemplo. Colocamos nuevo paciente, ya estamos en otro paciente. ¿Existe algún reflejo? No hay ningún reflejo. En este caso nos queda tantear con lentes positivos o negativos. Vamos a probar con lentes positivos. Nada. Vamos a probar ahora con lentes negativos. Entonces aquí sí aparece. Ok, muy bien. Apareció algo y veo que no está paralela a la franja. Entonces es lo primero que yo tengo que visualizar. Girar en el sentido de tal manera que haya paralelismo. En este caso aquí. Movimiento en contra. Y voy a comenzar con este movimiento en contra. Ok, entonces colocando un lente de menos 12,50. Ojo, no hay que olvidarse la distancia de trabajo, 1,50. En este caso, con un lente de menos 11, yo neutralicé. Ahora giro en su contraeje, veo que aquí está a favor. Entonces voy a colocar lentes cilindros positivos, pero por un eje de 160 grados. Coloco cilindro positivo. Ok, listo. Aquí neutralizado y aquí neutralizado. Listo. Entonces aquí vamos a tener la retinoscopía neta será menos 11 menos 1,50 será menos 12,50, cilindro más 0,25, eje de 160 grados. Ahora la transposición será menos 12,25 menos 0,25 por un eje de 70 grados. Hacemos el check answer y la respuesta es correcta. Y de esa manera ustedes pueden seguir practicando. Vamos a ver otro caso. Nuevo paciente. Hago mi barrido y observo que está inclinada el reflejo y se ve un poquito tenue, opaco.
Entonces eso me indica que tiene una metropía relativamente alta. Entonces voy a girar un poco la franja. Esto es para hacer barridos de 45 en 45. Pero si yo quiero barrer así menor magnitud, hago esto con la flechita. ¿Listo? Entonces aquí tengo movimiento a favor aparentemente. Voy a aumentar el valor positivo hasta que se neutralice. Ya se neutralizó y ahora voy a buscar en su contraeje movimiento en contra, mientras que en el movimiento en el meridiano de 55 grados está neutralizado. Entonces ahora voy a neutralizar el meridiano de 145 grados. Para ello cambio el eje del cilindro. Voy a colocar el mismo valor que el eje de la franja. En este caso, movimiento en contra, entonces voy a colocar lentes negativos, pero cilíndricos. Listo, ya está neutralizado. Y en su contraeje también está neutralizado. Aquí nos olvidamos de colocar la distancia de trabajo. ¿Okay? Al variar la distancia de trabajo, lo único que varía es el valor esférico. Es el valor esférico. En este caso voy a aumentar. Ya está neutralizado. Y ya está neutralizado. Muy bien. Entonces, como ya tengo la retinoscopía total, ahora voy a hallar la retinoscopía neta. Y es la diferencia o la suma algebraica entre el esférico y el lente de trabajo. Más 750 menos 1,50, eso me da un valor de más 6 menos 0,75 por un eje de 145. Y en la parte inferior colocamos la transposición. Aquí sería más 5.25 más 0.75 por 55 grados. Hacemos el check y la respuesta es correcta. Muy bien, entonces de esa manera ustedes van a ir practicando siempre con nuevos pacientes. No olvidarse colocar la distancia de trabajo y el ángulo de la franja debe ser el mismo que el ángulo del cilindro que van a colocar. Muy bien, eso sería todo con respecto a este simulador. A practicar.